El Estado del Imperio, uno de los estados más habitados de toda la Unión Americana, nació hace mucho tiempo. De las 13 colonias, el estado de Nueva York tiene una historia que vale la pena explorar. Los primeros habitantes conocidos de lo que hoy conocemos como el estado de Nueva York fueron tribus indígenas de tiempos antiguos, que se estima hicieron de la zona su hogar alrededor del 10.000 AC. Los nativos americanos pasaron siglos dentro de los límites de Nueva York, y tribus adicionales, como los iroqueses, migraron desde las regiones circundantes para unirse a ellos. Para la época de la exploración europea en la costa este de América, un puñado de tribus indígenas consideraba a Nueva York su hogar y se podían dividir en dos categorías: las tribus de habla iroquesa y las tribus de habla algonquina. El primer grupo incluía tribus como los Seneca, Mohawk, Oneida, Onondaga y Cayuga, mientras que el segundo describía a otras como los Lenni, Lenape, Mohegan y Wappinger. Las poblaciones indígenas de esta región habían desarrollado sistemas bastante sofisticados de economía, agricultura y cultura, así como una alianza significativa denominada la Confederación Iroquesa. Sin embargo, nada de esto importaba mucho a los europeos cuando, previsiblemente, llegaron a la costa este del Nuevo Mundo. Hubo dos exploradores que primero tropezaron con las tierras de Nueva York, pero no se les puede atribuir mucho. A su llegada en 1524, un explorador italiano al servicio de los franceses, llamado Giovanni da Verrazzano, navegaba por el Atlántico cuando se encontró en lo que hoy conocemos como el puerto de Nueva York y, eventualmente, en la actual Manhattan. Escribió sobre su exploración, pero hizo poco más en cuanto a la colonización de Nueva York. Y lo mismo se puede decir de Jacques Cartier, un explorador francés que realizó exploraciones similares. En 1535, no fue hasta que otro hombre, Henry Hudson, bajo el empleo de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, llegó a Nueva York en 1609. La colonización se convirtió en una intención varios años después que los otros. Pero a diferencia de los demás, su objetivo era en nombre de los holandeses para crear los comienzos de una colonia. Así, en 1614, los holandeses construyeron el primer asentamiento europeo dentro de las fronteras del actual Nueva York. Fort Nassau, construido bajo la atenta vigilancia de Hendrik Christiansen, estaba ubicado cerca del actual Albany y tenía el propósito principal de ser un puesto de comercio, particularmente para el floreciente comercio de pieles. Para mediados de la década de 1620, unas pocas docenas de familias holandesas habían migrado a la nueva colonia como comerciantes y se les animó a hacer el traslado. La incipiente colonia recibió el nombre de Nueva Holanda y para 1624, lo que hoy conocemos como Nueva York fue fundado como Nueva Ámsterdam, un nuevo asentamiento más permanente. Fort Orange reemplazaría a Fort Nassau como la sede holandesa en Nueva York, y inmigrantes de toda Europa ya estaban acudiendo a la nueva colonia y la promesa de una vida mejor. El problema para los holandeses, sin embargo, era que los ingleses querían lo que los holandeses tenían. En medio de la Segunda Guerra Anglo-Holandesa, toda la colonia de Nueva Holanda cayó en manos de Inglaterra y fue renombrada Nueva York. La ciudad de Nueva Ámsterdam también recibió sin imaginación el nombre renovado de Nueva York, aunque esta fue recuperada por los holandeses en 1673 durante la Tercera Guerra Anglo-Holandesa. En lugar de restaurar el antiguo nombre de la ciudad, los holandeses la llamaron Nueva Orange durante un año hasta que la perdieron ante los ingleses nuevamente. Aparte de una ciudad, sin embargo, la colonia ahora llamada Nueva York seguía creciendo bajo su nueva propiedad. Cuando los ingleses tomaron el control, el asentamiento albergaba un máximo estimado de 8.000 residentes. Aproximadamente un siglo después, sería el hogar de alrededor de 168.000. Como era el caso al principio, muchos europeos huían de sus patrias hacia el Nuevo Mundo debido a la hambruna, la persecución religiosa, las dificultades económicas u otros problemas en su tierra natal. Algunos simplemente buscaban nuevas oportunidades y una mejor posibilidad de una buena vida. La economía de Nueva York tuvo bastante éxito, siendo la agricultura un factor particularmente importante. Los colonos estaban haciendo bastante bien y muchos llegaron a tolerar a sus vecinos indígenas, pero otros no. Los franceses, que tenían sus propias ambiciones coloniales en la zona circundante, habían patrocinado múltiples misiones católicas que se extendieron a las fronteras del actual Nueva York.
Las empresas religiosas y comerciales los llevaron a un conflicto directo con los británicos, pero también los llevaron a formar algunas amistades importantes con tribus nativas. Las tensiones eventualmente estallaron en la Guerra Franco-India, que vio a los indígenas luchar junto a británicos y franceses, con una eventual victoria británica que llevó a la pérdida del territorio francés en suelo de Nueva York en 1763. Pero, a medida que la idea de independencia de los británicos comenzó a circular por las 13 colonias americanas, se podía sentir la vibración de la guerra en el aire. Ya con el controvertido Acta del Timbre de 1763, Nueva York se adelantó al frente del movimiento independentista en las colonias con la ayuda de los Hijos de la Libertad. A pesar de que algunos neoyorquinos se opusieron a la idea de liberarse de sus señores británicos, había poco que hacer para detener la espiral descendente. Ahora la guerra estaba en el horizonte. Solo se podía esperar que fuera suave. Casi un tercio de cada batalla librada en la Revolución Americana se llevó a cabo en el desgastado suelo de Nueva York. El General George Washington prestó mucha atención a la lucha por Nueva York. Y cuando se declaró la independencia en el verano de 1776, Nueva York había respaldado la declaración. Aunque los británicos mantuvieron cautiva a la ciudad de Nueva York durante toda la guerra, los locales lucharon arduamente para liberar su territorio en su totalidad. No obstante, cuando la guerra finalmente terminó y todo Nueva York fue restaurado a los americanos, la ciudad recapturada de NYC serviría por un breve periodo como la capital de la nación después de que el estado de Nueva York fuera el 11º en ratificar la nueva Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de 1777 de Nueva York había servido, de hecho, como una gran inspiración para la Constitución Federal de 1788. De manera similar, Nueva York City fue la capital del estado, no solo del país. Alternando hasta 1797, cuando los neoyorquinos trasladaron su metrópoli a Albany, muchos de los momentos importantes de la historia de Estados Unidos ocurrieron en Nueva York. La Declaración de Derechos fue redactada dentro de las fronteras del estado. George Washington fue inaugurado como el primer presidente de América en NYC. La Corte Suprema de Estados Unidos se estableció allí. La fundación de la Bolsa de Valores de Nueva York, por supuesto, ocurrió en el estado y muchos otros eventos cruciales. La Guerra de 1812 usaría a Nueva York como un campo de batalla, al igual que la Revolución lo había hecho. Nueva York seguía creciendo en tantas formas. Con el tiempo, el estado dependía cada vez menos de la agricultura para su éxito. Las nuevas creaciones en el transporte, como los barcos de vapor y los trenes, hicieron de Nueva York un lugar conveniente para viajar, y la apertura del canal de Erie agregó un impulso adicional. Los nativos en ese momento estaban ahora recluidos en una docena de reservas, mientras que otros habían sido enviados al exilio o habían muerto por su decisión de apoyar a los británicos en la guerra revolucionaria. Junto a estas reservas surgía una creciente lista de ciudades, negocios, escuelas, granjas, iglesias, teatros, deportes y un creciente estado de abolicionismo. Para mediados del siglo XIX, el gobernador de Nueva York, William H. Seward, trabajó con la legislatura estatal para proteger y expandir los derechos tanto de los esclavos fugitivos como de los negros libres dentro del estado. El estado, aunque albergaba a algunos demócratas reacios, se unió rápidamente a los esfuerzos de Abraham Lincoln con el estallido de la Guerra Civil. Por lo tanto, Nueva York finalmente proporcionaría más mano de obra que cualquier otro estado del norte para el esfuerzo bélico. A diferencia de la Guerra Revolucionaria, sin embargo, no se libró ni una sola batalla en el suelo de Nueva York. Sin embargo, hubo un descontento significativo entre los locales en 1863. Cuando la Unión avanzó con una ley de reclutamiento que requería que todos los ciudadanos varones entre las edades de 20 y 35 y los varones solteros hasta los 45 años fueran elegibles para el reclutamiento. Podías pagar para evitar el servicio militar, pero no todos los neoyorquinos podían permitírselo. A mediados de julio, se produjo un brote de protestas masivas y bastante violentas conocidas como los disturbios por el reclutamiento en NYC. Estas manifestaciones fueron lideradas predominantemente por neoyorquinos de origen irlandés y a menudo estaban dirigidas contra los estadounidenses negros y sus comunidades, causando un éxodo notable de estos últimos de ciertas áreas.
El descontento se desvaneció cuando el norte optó por permitir que algunos estadounidenses negros lucharan en sus propios regimientos, calmando los temores de los estadounidenses europeos de que el reclutamiento estaba tomando sus propios trabajos y dando celos a los hombres negros libres. Con el fin de la guerra, vinieron más inmigrantes y más libertad para los negros neoyorquinos. Una gran parte aún de la creciente población de Nueva York era europea, con muchos inmigrantes provenientes de Alemania, Italia, Irlanda y Europa del Este. Pero también hubo una curiosa cantidad de inmigrantes chinos que llegaron alrededor de 1850. Nueva York se estaba volviendo cada vez más diversa y extremadamente próspera como estado, con más trabajadores llegando. A principios del siglo XX, la población del estado de Nueva York había superado los 7 millones. Estos millones de neoyorquinos vivirían los eventos de los años 1900, desde las guerras mundiales y la Gran Depresión hasta el comienzo de la era moderna. Hoy en día, Nueva York sigue siendo uno de los estados más poblados de los Estados Unidos y una de las atracciones turísticas más populares del país. Los neoyorquinos modernos han visto tragedia y triunfo, al igual que sus antepasados.